Páez Montalbán escribe la misma columna en la Prensa Libre y en la República, creo. ¿Seguro? No, en la República Seguro. nunca lo he visto. Yo sí. Sí, Qué sí. extraño, yo no me he dado cuenta. O en de La eso. Nación. No, No, Páez en la Montalbán. Nación yo sé que no, pero... No, en la República y en... No, en la República tampoco. Sí. Hombre, yo leo la República todos los días. Sí, pues, Desde que la fundé. te la brincas. No, te aseguro que sí. Te aseguro que sí, porque lo he visto. Es curioso porque... El día que aparezca me llamas por teléfono para que claro, lo lea. Claro, así lo haré. Porque en la prensa libre sí es regular. Sí, claro. Ahora, a mí me parece lógico, ¿verdad?, que los columnistas pagados y permanentes tengan una especie de contrato que tiene que estar ligado a otra cosa. Bueno, si el periódico le rechaza artículos, entonces ahí ya empieza el problema, Sí. pero si no lo hace, entonces tiene sentido. Ahora, lo que a veces uno pueda, yo creo que es normal, por ejemplo, que una persona quiera escribir un artículo que es muy específicamente dirigido a la población universitaria, pues que mande una colaboración al semanario Universidad separadamente, eso, pero no de manera tampoco permanente, ¿verdad? Ahora, en Estados Unidos están esos syndicated, como, bueno, que es como aquí el caso de Montaner y la hija, Sí. que es una columna que sale primero en un periódico de gran prestigio y después otros lo van contratando y entonces sale simultáneamente. Había un humorista que salía como en 300 periódicos. No, claro. Ahí ha habido. Son sindicalizados. Sí. Y luego yo recuerdo que había un periódico de Los Ángeles, de esos importantes, Los Angeles Times. tal vez, y ahora se me pierde, que tenía sistemáticamente la costumbre de publicar, encargar a sus colaboradores sobre un tema artículos que se contradijeran, es decir, investigaban. Provocar polémica. Sí, y me acuerdo que haber leído uno, muy concreta, un cierto día, en que dos columnistas bien reputados, escribían sobre las loterías. Todavía en esa época en Estados Unidos, no en todos los estados había loterías autorizadas, uno en contra y otro a favor. Y ahí era interesante. Mira, en Costa Rica, bueno, durante muchos años, sobre todo en las épocas de los 20 y los 30, cuando había los dos grandes periódicos, El Diario y La Tribuna, las polémicas se hacían de periódico a periódico. Sí. Uno hacía otro le contestaba en otro periódico. Sí. Eso se acabó. Sí. Es que No las se acabó, polémicas- lo acabaron. Lo acabó don Ricardo Castro Becci. Sí. Porque cuando una persona, digamos, escribía en el diario y le contestaban en La Nación, y bueno, en el diario, don Ricardo paraba el asunto. No quiero fomentar la circulación del periódico que compite conmigo. Claro, eso Sí, claro. sí. Inteligente. No, inteligente no. Mercantil. No inteligente, tonto. Bueno, Claro, digo, a ver, pero un criterio muy mercantil. No, pero tonto. Porque no ganaba nada con eso. Ni perdía nada con lo otro. ¿Usted cree? Bueno, yo lo examinaría, porque, pero tiene razón. Es decir, yo pierdo cuando el otro gana. Ese es el criterio con que hago yo un periódico. Con que debo procurar arruinar al otro periódico para que haya solo uno. No sé. La verdad, no. A mí me parece unas No le he dado estupideces. pensamiento. a Yo eso. le he dado mucho porque se lo oí a él decirlo. Bueno, vamos a ver, don Alberto. En la época, pregunto, en la época, no sería, en que él tomó esa decisión, no sería imaginable esta creencia. Quien gasta, no sé cuánto costaba el periódico, en comprar uno no lo va a gastar en comprar el otro. Sí. O viceversa. Entonces,
de ahí, no, podría ser. Pero No, no puede es que ser que la sea polémica sea tan interesante. Por ejemplo, las polémicas de don Ricardo Jiménez. Don Ricardo jamás escribió un artículo. No, Se era, los digo. claro. Don Ricardo jamás escribió un artículo, sino que le dictaba o le decía a Joaquín Vargas Coto. Así es. Entonces las declaraciones de don Ricardo aparecían en el periódico donde estuviera Vargas Coto. Entonces, si Vargas Coto estaba en la tribuna, a don Ricardo le contestaban en el diario y se armaba la polémica. Y si don Vargas Coto estaba en el diario, don Ricardo escribía en el diario y le contestaban en la tribuna y se armaba la polémica de periódico a periódico. Resultado, los dos periódicos progresaban. Los dos periódicos capitalizaban esa polémica. Sí, porque uno estaba pendiente de la respuesta. Todavía en la época de uno lo vivió eso. Se acabaron en Costa Rica las polémicas. Claro, había otro aspecto, pero ese yo creo que tal vez fue específico del periodo que yo recuerdo durante los años anteriores al 48. Que es que la gente que opinaba de una manera escribía en un periódico y la que opinaba de otra. Bueno, pues sí, para salir de primero. Pero para contestar, pues contestaba en el periódico de su simpatía, sí. Claro. Y es que había, sí, había dos, muy claramente definidos, dos pensamientos manejados por sectores políticos, ¿verdad? Y entonces sí. Pues no, la tribuna era José María Pinó. Al principio. Hasta que al principio no. Durante 20 y pico de años, hasta que bueno. se lo metieron los calderonistas. Sí. Pero esa época es la que yo recuerdo, Sí, digamos, sí. De la tribuna. Pero yo me acuerdo de José María Pinó, me acuerdo perfectamente. Sí, no, yo estaba hablando pensando, ¿no? En la tribuna y el Diario de Costa Rica, de ese periodo en que yo ya leía lo que más o Ahora, menos. la tribuna era de Pinó y Ulate, hasta que Ulate se separó de Pinó y compró el Diario Costa Rica, que fue como en el año 35. Entonces ya estaba Pinó en uno y Ulate en otro peleando ellos, Sí. porque se aborrecían, ¿verdad? O llegaron a aborrecerse. Ya. Sí, no, esa parte no escapaba a mi memoria porque entonces todavía no existía mi memoria. Pero Escapaba a tu condición de ser humano. Pero sí. Usar la palabra ser humano, la palabra ser como sustantivo o como verbo. Sustantivo. Sí. Está bien. Ah, De bueno, pronto, queda aprobado. de pronto me Sí, te quedaste descoloqué. pensando. No, ¿Sabes qué iba a decir yo? Lo que pasa es que uno no está acostumbrado Yo a eso. también. Yo mismo digo, bueno, ¿qué fue lo que dije? Ganas de fregar. Ganas de fregar. Claro, claro. Creo que ese tipo de cosas le gusta a la gente. A veces no lo entienden. ¿Qué? A veces no lo ¿Y quién te ha entienden. dicho a vos que a la gente lo que le gusta es lo que entiende? Pues debería ser, por lo menos. No, más bien yo creo que le gusta más lo que que no cree que entiende. entiende. Sí. Sí, porque la verdad es que yo la mayor parte de las cosas creo que las entiendo, pero creo que la mayor parte no las entiendo. De verdad es que uno sí que ha entendido poco en el curso de la vida. ¿no? Sí. Yo me recuerdo al pobre don Henry Magui tratando de explicarme ciertas cosas de la física Y no había forma. y yo creo que yo le contestaba bien los exámenes por chiripa, pero bueno, así Nosotros es. tuvimos un profesor de física que no le entendía a nadie, don Carlos Borel. Ay, Qué sí, horror. Nadie le entendía. Nunca. no, eso es mucho decir, ¿no? Pero Sí, así era. No, era. No era broma. Hasta que se abrió la universidad y se fue don Carlos Morel a dar clases de física en la A universidad. que no le Y ahí entendí. fue. ahí sí no entendía. Ahí lo entendieron. Sí, el nivel universitario sí puede haber clase. Era muy Por grande nivel para el liceo. de estudiante de tercer año del liceo. No, qué bárbaro. En primer lugar, hablaba mal español. Sí, yo, pero, pues, Pero era una bellísima persona. claro, un señor. Todo el mundo lo quería. Una vez estaba dando las clases y se fijaba así, dice, voy a poner un problema. No. Y entonces, no sé, el problema tenía 3 cifras, ¿no? Sí. Y yo
multipliqué la primera por la segunda y la dividí entre la tercera. Pues fateo, si yo no sabía ni qué estaba. Y entonces empieza a decir, usted acertó, me dice. ¿Por qué hizo eso? Le digo, no tengo ni la menor idea. ¡Ah, bandido! Dice. Claro. Yo no podía, ¿qué iba a explicar? No podía explicar. Nada, Carlos. Bueno, a propósito de ¿Sube o baja? ¿Sube o baja? Sí, Entonces sí, no sí. te quedes, Sí, uno ya sube. Bien, baja, no, sube. Bueno, sí, sí. las respuestas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Bien sí. o no? Sí, sí, sí. sí. A Sube o propósito baja. de eso, Alberto, como estamos hablando un poco como de la educación, en cierto modo, y aquí hemos hecho comentarios sobre la calidad de la educación y todo eso. Estaba leyendo un apunte biográfico sobre ese escritor alemán del siglo XX, Ernst Jünger. Ernst Jünger. Sí, bueno, ha escrito unos escribió libros interesantes, pero hay uno que es sobre la parte de su ida a la escuela y al colegio y todo eso. Y ahí en el apunte biográfico, en las notas, aparece una explicación de cómo era la enseñanza en Alemania, en el imperio, y veamos. Los niños iban a la escuela preparatoria, traducen eso del alemán, tiene otro, Vorschule, a la que iban hasta los 9 años. Y a los 9 años pasaban a la, no sé qué es Schule, que era como ya casi como en la secundaria, y el pensum de esa era de una categoría. Entonces decía yo, son niños de 9, 10 años que empezaban, eran niños. Y claro, explica un montón de cosas, tanto en el orden científico como filosófico, literario. ¿Qué clase de...? Pero empezaban en el kindergarten. No, estamos... Pasaban, sí, pero esta era la que ya es lo que nosotros llamaríamos la primaria. Ajá. Y hasta los 9 años iban a esa escuela preparatoria. Y era preparatoria para una secundaria de órdago. Bueno, es que hay una cosa... Un programa curiosa, increíble. Que en la que uno se acerca, una cosa a la que uno se acerca, por yo me acerco siempre con cierto temor, que es digamos, el que puede llevar a la cultura alemana. Ajá. Porque es endemoniada. Sin embargo, en los últimos o demoníaca. He estado leyendo a un alemán del que se habla mucho, pero se lee poco, que es Heine. Sí, Heinrich claro. Heine. Heine, Heine. Claro. Sí, pero, ¿qué tipo más simpático es Heine? Es que se lee con deleite, aunque a veces uno no sabe de qué está hablando. Ah, bueno. Eso sí está bueno. No, es que empieza a contarte Con una... deleite, aunque No. Pero no es que sea difícil y complicado. Bueno. Es que comienza a hablarte de una anécdota de cuando era niño. Entonces se acuerda del coprotagonista de esa anécdota. Entonces sigue hablando de ese señor y se olvida de la anécdota. Bueno, claro. Pero todo lo que te lo cuenta con tanta gracia que es una delicia leerlo. No, pero a mí me produjo esa lectura, que es breve relativamente, un gran impacto, porque me ponían los zapatos de un güey cuando yo tenía esa edad, y verdaderamente los estudios clásicos, científicos que empezaban a tragar a esa edad, y entonces me pregunto si realmente, si eso era tan despiadado como algunos dicen. Por eso, yo no sé, uno se sorprende, de veras, yo por lo menos me sorprendo, de que una sociedad tan extraordinariamente culta, ¿verdad? Porque bueno, lo que pasa es que cayera en la trampa del nazismo. Es increíble, es increíble. Increíble. Pero lo que a mí me parece es que nosotros en Costa Rica hacemos todo lo contrario. Cada vez que hay un problema se afloja la educación. Entonces, que no haya examen al final, que no se enseñen matemáticas, que no. Es decir, y finalmente los niños van a la escuela a cantar. Bueno, lo que ha pasado también, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, es que los profesores no dan el ancho, ¿no?
Bueno, Eso es. lo que vos Uno querrás. que conoció a profesores de matemáticas. Tal vez en nuestra época nuestros padres habrían dicho que el profesor de física no daba la talla. Ah, bueno, sí, ahí sí. Podían Claro. haber dicho. La cuestión es que nosotros no llegamos a la casa a acusar a don Carlos Morel. Sí, ahí, Exactamente. y uno ve aquí cierta leniencia. Por ejemplo, hace unos años Víctor Luján, el profesor Víctor Luján hizo eco de eso, lamentándolo. El Ministerio de Educación no publicaba así en campo pagado, pero dejaba salir la información que contenía una lista de los desempeños de los colegios en el bachillerato, los colegios públicos especialmente. Y entonces la prensa se encargaba, como dicen a la abuela, de rankearlos. Y entonces, claro, los padres de familia podían ver cómo andaba la cosa en los colegios que mandaban sus hijos y cívicamente pedir. Pero mira, Ahora no lo hacen. hace pocos años, no te sé decir cuántos, cayó en mis manos el examen de bachillerato de matemáticas. Me puse a verlo, era exactamente el mismo que había hecho yo en 1937, no le habían cambiado nada, el mismo examen que yo había hecho. Ya yo no lo podía hacer, pero me fue recordando que yo había hecho ese examen. ¿Qué es lo que pasa? Que en el liceo en aquel momento había dos grandes profesores de matemáticas, don Mario Fernández y don Jorge Correchillo. Y yo no sé quién había en la época moderna. No está sonando vos. No. ¿Qué? No. ¿Quién está sonando? ¿Vos? No, ya lo vi, ¿no? Pues una campana. Son los bomberos que van pasando. Sí, sí, sí. Ahora no usan campana los Qué bomberos. bueno, entonces, yo todo viendo pues, hacia arriba. Ahí está. Sí, pues resulta que el examen de matemáticas de bachillerato hoy es el mismo Sí, habría que ver. de yo no- 1937. Lo que pasa es que el profesor de matemáticas no es el mismo. Sí, claro. Sí, pero la ¿Vos, fu- materia, pues, que vos no se fuiste puede de don inventar. Mario o don Jorge? Mario Don Mario. Fernández. Yo fui don Jorge a los 5 años. Jorge Conestrillo. Que era bueno. Qué profesor. Pasa que en este tema también nos pasa lo que decía un alajuelense de alguien que estaba opinando. Dice que este hombre oye a puro olfato. ¿Cómo? Oye a puro olfato. Soy yo. Oye, a puro olfato. Está muy bueno. Tal vez ahora la cultura es otra, la civilización está Sí, cambiando. Perdón, pero es que ¿qué se puede cambiar de las matemáticas? Hay cierto techo. Ahora no, porque lo que pasa es que no llega a los colegios, porque las altas matemáticas No, de no, ahora es- son... No. Por eso, pero Pero son las que uno- mismas de siempre. Exactamente, entonces, ¿y qué le iban a cambiar? Pues lo que tenía que cambiar era el profesor. Claro, no, por eso. Ahí Buscar, está es decir, a saber don Mario enseñar. Fernández, don Mario Fernández había sido enviado por el gobierno de Costa Rica a Francia a graduarse como profesor de matemáticas de secundaria. No sé, pero él tenía un título de París. Agrégé Don- de don Jorge, no sé. secundaria. Yo traté de averiguar si don Jorge había estado en Chile o algo. Nunca pude averiguar. Pero era un profesorazo. No, es que eran profesores, eran maestros. Ese tenían el sentido. En la actualidad hay Lo algo. que tenía el doctor Padilla en la Escuela de Derecho. Era maestro, es decir, sabía enseñar. Sí. Tenía esa característica. Y en la ¿no? actualidad que había otros. hay que un no. recurso. ¿Qué te enseñó a vos, Padilla? Padilla, derecho penal. Y a mí también. No, ahorita en la actualidad hay un recurso que yo creo que no se está utilizando lo suficiente y sería de un gran valor. Es los métodos que incluyen lo audiovisual en las computadoras para enseñar matemáticas, química, ciertas partes de la química, por ejemplo, y de la física. Son tan bien hechos que ahí sí, lo que normalmente quienes intervienen son no solo pedagogos, sino conocedores de
Y en matemáticas hay álgebra, por ejemplo, cosas muy buenas y simplemente no se usan. Pero ¿cómo se llama? En la red. Sí, y se encuentran y se pueden adquirir. Entonces, lo que los padres de familia tal vez deberían percatarse de que los que tienen acceso a la computación es que ese recurso existe y a veces uno de esos medios es mucho mejor que el profesor que tienen en secundaria. No, yo por cierto que en física. ¿Quién es ese señor que está hablando ahí abajo? Parece que soy yo, pero no estoy hablando así. Qué raro. Está con traje diferente. Sí. Además te quitaron el chaleco. Sí, no tiene chaleco, sí. Vivió que trajo el chaleco pero sin traigo manga. las mangas del chaleco. Sí, ahí está. Eso de las mangas del chaleco es una invención de Fernando. No. Aterrizamos. Que Álvaro viene con chaleco sin mangas. Sí. Bueno, hay que aterrizar. Bueno, aterricemos.